Los saludamos una vez más aquí en Lighthouse Studios, una oportunidad más para poder seguir conversando de estas historias fantásticas que tiene la Biblia, que nos dejan mucho conocimiento práctico para poder ponerlo a función de nuestras vidas. Así que hoy es una noche especial y en especial para el pastor Daniel. Hoy tenemos una visita muy importante déjeme introducir a su esposa Josefina. Josefina, ¿cómo estás? Gracias, estoy bien, gracias a Dios. Jonathan, muy agradecida por la oportunidad que nos dan o me dan de estar aquí en este programa y bueno, compartir con ustedes esta lección tan preciosa, tan hermosa que habla de estos dos hombres de fe. Me encanta hablar de la fe porque pues el Señor nos invita cada día a confiar en Él y eso es lo que debemos hacer. Y aquí vamos a tener dos grandes ejemplos de eso. Así es. Y pastor, lo veo especialmente feliz la noche de hoy. No, pues imagínese, Jonathan, tener aquí a mi esposa es un privilegio. Estoy seguro que, como en los casos anteriores, los invitados y Carmen, que es parte del equipo de planta, va a hacer aportes que nos van a beneficiar a todos. Seguro que sí. Así que como ustedes ya saben, y yo sé que Josefina nos ha visto, introducimos esto con un versículo de la Biblia que nos ayuda a entrar en el contexto de qué es lo que vamos a hablar. Y el de hoy es, como siempre, muy bueno. Se encuentra en Hebreos 13:7 y dice: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Vamos a partir de una premisa que yo quiero que empecemos a discutir y a conversar. ¿Es más fácil a veces hacer lo malo que hacer lo bueno? Tenemos una tendencia y se nos facilita hacer lo malo en vez de lo bueno. ¿Están de acuerdo conmigo o tienen una experiencia distinta? Bueno, sí, eso es nuestra naturaleza, siempre aflora. Sin embargo, cuando nos tomamos de la mano de Dios, Dios tiene poder para ayudarnos a vencer esa naturaleza pecaminosa y a obrar el bien. Es una lucha interna para nosotros como seres humanos, pero hay poder en Dios para vencer esa naturaleza y ayudarnos es la esperanza. A salir adelante, claro que sí. Y en esa declaración me permite evocar el pensamiento del mismo libro de Josué, la invitación de Dios a Josué a ser valiente. Y es una invitación que se extiende hacia nosotros también, pero cuando uno lee con detalles el capítulo 1, que es donde se presenta esta invitación, es para hacer u obedecer la palabra del Señor, porque justamente la naturaleza nuestra no ha ido a la universidad y tiene un posgrado en desobediencia, en maldad. Es una tendencia, pero en Dios es posible superar eso que no nos lleva a ningún buen fin. Y yo creo que nosotros tenemos la potestad de decidir. Nosotros decidimos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Es una decisión que el Señor pone todos los días en nuestro camino, en nuestras manos. Y así como dice aquí el versículo, dice: consideren el resultado de la vida de estos hombres o de estos dirigentes e imiten su fe. Claro. Entonces, cuando vemos el resultado de la vida, mientras ellos se mantuvieron tomados de la mano de Dios, su vida prosperó, y el final de la vida de estos dos hombres que vamos a estudiar hoy prosperó, pero porque estuvieron cerca de Dios. Y aunque todos quisiéramos que ese fuera nuestro día a día, incluso Pablo lo dice en Romanos, porque es que hago lo que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Así es. Y es fuerte esa declaración. Ahora, yo sé que ustedes tienen dos hijos ya grandes, yo apenas estoy empezando en ese camino, pero asombra ver cómo todo lo empiezan a imitar. Y todo lo imitan muy rápido. Pero a mí en especial me asombra que lo que aprendes más rápido no es precisamente lo bueno. Si tú medio te descuidas y haces algo mal, mi hija inmediatamente intenta repetir eso. Y ahí es donde uno dice, me toca tener mucho cuidado en lo que hago porque... Hilar finito, ¿no? Hilar finito. Así es. Porque absolutamente todo lo absorben. Ahora, ¿ustedes creen que de adultos todavía necesitamos modelos o no? Definitivamente, los necesitamos. Y ojalá al hacer la selección nos inclinemos por los buenos modelos. Y así no lo querramos. El mundo que nos rodea, la gente que nos rodea, sobre lo que pongamos nuestros ojos, donde afinemos nuestro oído, hay un medio ambiente que no nos deje escapar. Algo nos va a impactar y nosotros seguiremos ese modelo o el que decidamos por voluntad propia imitar. Sí, total. Yo creo que todas las personas que están a nuestro alrededor nos están viendo. Y más aún cuando decimos que somos cristianos.
Siempre la gente tiene una expectativa con respecto al cristiano y espera que se comporte de una manera diferente. Y si nosotros actuamos de acuerdo a lo que se espera de un cristiano, eso va a impactar la vida de las personas que están a nuestro alrededor, definitivamente sí. Seguro. Claro que sí. Y yo, por ejemplo, tanto en mi vida laboral como personal, he tenido la bendición de poder contar con personas que me han aportado mucho, precisamente porque son personas que primero admiraba de alguna manera, ya sea en lo profesional o en lo personal, pero las admiraba. Y convivir con esas personas empieza a hacer que algo de eso que admiras empiece a ser también parte de tu personalidad. Así que hoy vamos a ver dos ejemplos que, si bien yo quiero enfatizar en eso, no apuntan a la perfección, porque no hay ejemplos perfectos sino uno. Así es. Jesús. Exactamente. Y que vamos a hablar de eso también. Claro que sí. Sí que tenemos dos experiencias supremamente ilustrativas en cuanto a lo que es tener una vida de fe, como lo mencionaba Josefina al inicio, que son Caleb y Josué. Así es. Ahora, yo quisiera, y al pastor siempre le sacamos provecho aquí para que nos dé un poquito de contexto. ¿Quién era Caleb? ¿Qué se cuenta en la Biblia de Caleb? ¿Qué podemos saber nosotros de Caleb hasta este punto? Hoy vamos a hablar de este punto adelante, pero ya tenemos alguna información de Caleb que nos hace saber rasgos de su personalidad. Sí, creo que uno de los puntos más relevantes en la experiencia de Caleb fue que fue escogido como uno de los príncipes para reconocer 40 años atrás la tierra que Dios prometía entregarle. Eso se lo metió Caleb aquí en la cabeza. Vamos a darle una vuelta a la tierra que el Señor nos entrega. Conocemos la historia, al regresar, 10 de los príncipes flaquearon en la fe, desconfiaron en Dios, pusieron sus ojos en las cosas que eran reales, pero no estaban por encima de Dios, ni eran más fuertes que Dios, mientras que Caleb, juntamente con Josué, toman la determinación de creerle a Dios. De hecho, a mí me impresiona que Caleb estuvo dispuesto a decir: no, Señor, nosotros hagámosle caso a Dios, poseamos la tierra, los comeremos como pan. En otras palabras, tenía una visión completamente distinta a los otros, porque la visión de Caleb, juntamente con Josué, fue la de creerle a Dios. Por supuesto. Así que creo que ese es un asunto importantísimo. ¿Qué otra cosa podemos destacar de Caleb? Por su fidelidad, Dios lo honró todavía en vida, porque recuerda que los menores de 20 años son los únicos que entran a la Canaán terrenal, con dos excepciones: Josué y Caleb. Ese es algo también digno de destacar de este personaje. Y cuando ya él está para poseer la tierra, formando parte del ejército de Josué, él ya es un hombre de 85 años y sigue con una confianza en Dios envidiable. Claro, claro. Y me asombró mucho en ese episodio, pastor, que usted comenta de cuando fueron como espías a la ciudad y se devuelven. Me impresiona mucho la capacidad de mantenerse en medio de un ambiente tan hostil. Porque a veces uno piensa, ok, yo puedo creer en esto, pero pues qué necesidad tengo de hablar y meterme en problemas. ¿Para qué? Caleb hubiera podido decir lo mismo. Ok, yo tengo mi opinión, pero qué necesidad tengo de debatir aquí con esta gente que está un poco agresiva. Pero la actitud fue completamente diferente. Sí, nosotros podemos pensar y mirar también, por ejemplo, en sus primeros años, Caleb los vivió como esclavo en Egipto. Luego, en su etapa un poquito más adolescente, digámoslo así, un poco más adulto, él pudo ser testigo de los actos maravillosos de Dios a través de Moisés y el pueblo mientras transitaban por el desierto en el Éxodo. O sea, él fue testigo de todas esas cosas, y yo pienso que todas esas experiencias de ver cómo Dios los sacó de Egipto, de ver cómo Dios los guió por el desierto, la maravilla del cruce del Mar Rojo, todas estas cosas le dieron a él una confianza plena en ese Dios que estaba guiándolos y que los estaba manejando o llevando a esa tierra que les había prometido. Y pues se dio cuenta de que era un Dios todopoderoso, de que era un Dios que tenía la capacidad de hacer cosas que ellos como seres humanos eran incapaces de hacer. Entonces todo eso le fue dando esa confianza, esa fe, esa seguridad, que después lo llevó a decir: bueno, jóvenes, miren, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y Dios lo va a cumplir. Claro, pero ahí me impresiona a mí mucho algo, y me gusta mucho lo que decía Josefina, porque toda esa misma experiencia fue la misma de los otros 10. Así es. Era la misma experiencia, y mientras yo leo la historia de esos 10 espías, yo veo a un Josué entrando y me lo imagino
como con expectativa, como con emoción, y todo esto es lo que nos va a dar Dios, y todas estas murallas, y esto no es una barrera para Dios, y me lo imagino feliz viendo todo eso, a él y a Josué, Así mientras es. contrasta con la otra visión de los otros 10 Que viendo eso. los otros 10 estaban enfocados en todos los obstáculos que habían en el camino, mientras que ellos se enfocaron fue en Dios, Y en la en visión ese de Dios Dios. poderoso que tenían, que ya habían visto obrar durante todo su recorrido, y pues creían que era capaz de hacer lo imposible para darles a ellos esa tierra. Hay algo que a mí me gustaría que cosecháramos de este episodio tan interesante, y es que fue una actitud de fe, de creerle a Dios. Y me gusta destacar un par de líneas que fueron leídas y que vamos a compartir con la audiencia que está conectada y atenta. En este caso, Caleb estaba dispuesto a defender lo que sabía que era correcto a pesar de la oposición, incluso ante la posibilidad de morir. Números el 14:10 registra que la multitud habló de apedrearlos. Sin embargo, si yo dejo este comentario hasta acá, estoy cometiendo una falta. Para mí, Caleb en ese momento intercede incluso por ¿cuál sería la palabra más específica? Por el terco, por el contumaz, por el que se opone a la voluntad de Dios. Porque si la historia hubiese sido otra, pues todos hubiesen seguido la marcha y en pocos días hubiesen entrado a Canaán. Así que Caleb, junto con Josué, tomó una decisión. Yo voy a mantener mi posición, yo voy a declarar lo que debo declarar, pero noten que todo estuvo a la altura de la confianza en Dios. Caleb no estaba ni aumentando lo que Dios había dicho, ni le estaba disminuyendo. Simplemente dijo, avancemos, que Dios ha prometido entregarnos esta tierra. No era difícil, todos habían escuchado eso. No era difícil cuando lo vemos en retrospectiva, pero en ese momento, ahí yo quiero llamar algo que me llamó especialmente la atención, y es en Josué 14:8, un pasaje que dice, el corazón de Caleb estaba lleno de Dios, lo que quiere decir que estaba consagrado a Dios. Eso hizo la diferencia, ¿no? Esa es toda la diferencia. Al final, entre la visión de 10 hombres, 10 seres humanos igualitos fisiológicamente a los otros dos. Ahí no había diferencias, no había un mejor nivel de ser humanos en un lado y otro un poquito menos bueno del otro, ¿no? Eran lo mismo, pero unos tenían el corazón lleno de Dios y otros tenían el corazón lleno de otras cosas. A mí me impactó mucho esta cita que está aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, que dice, la incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. O sea, Dios ya había mostrado su omnipotencia, su capacidad para hacer cosas que ellos ni siquiera, sí, inimaginables. Y entonces la incredulidad fue la que arrojó esa sombra lóbrega sobre ellos y los hizo dudar. Claro. Y la duda es una fatal. Cosa tremenda. Nosotros no podemos dudar, nosotros tenemos que estar seguros y confiados en nuestro Dios y en su poder. Así es, y ahora nosotros en este espacio siempre tratamos de partir, pastor, de la idea de que nos parecemos más de lo que creemos a ese pueblo de Israel. Sí. Ojalá nos pareciéramos más a Josué y a Caleb, no, pero nos parecemos mucho al pueblo. Exactamente. Pero ahora, siguiendo el hilo de la historia, pasaron esos 40 años, ya tenemos un Josué de 85 años, pero me asombra de nuevo Josué, porque cuando le vuelven a dar la palabra en la Biblia, no lo mencionaban por un tiempo. Caleb. Y cuando vuelven a darle la palabra a Caleb en la Biblia, wow, otra vez se siente esa emoción de la juventud, se siente el mismo ímpetu, la misma fuerza. ¿Cómo se sentía? No había perdido su fuerza, él no había perdido su fuerza a pesar de la edad, eso dice la Biblia. ¿Qué podemos saber de cómo se sentía Caleb? Bueno, Caleb llegó hasta ahí, Caleb estaba emocionado por ir a poseer esa tierra. Es más, a mí me impresiona el hecho de que él haya pedido justamente el lugar donde estaban los gigantes. O sea, él pidió la tierra de Hebrón para conquistarla. Era en un monte, estaba en un monte. Imagínense un hombre de 85 años, que nosotros diríamos es una persona ya muy mayor. Y no pidió tampoco la más fácil, dice que tierra de gigantes. Exacto, era tierra de gigantes. Fue una de las observaciones hechas por los 10 espías 40 años atrás. No, es que esa es tierra de gigantes. Nosotros nos veíamos delante de ellos como langostas, así que es interesante lo de Caleb ahora. Sí, pero su petición de esa tierra para él heredarla, él tenía que conquistarla.
Y dice aquí en la lección que esa petición tenía 3 objetivos. Primero, inspirar fe a la nueva generación. Segundo, demostrar que su generación estaba equivocada, porque Dios sí tenía poder para darles la victoria. Y tercero, exaltar el nombre de Dios. Esos eran los 3 objetivos cuando él solicitó esa tierra. A mí me impacta eso porque es como decir, vamos a ver, o me imagino que él estaba a la expectativa de ver cómo Dios le iba a dar a él la victoria sobre esos gigantes, que antes habían sido una imposibilidad, ahora era una posibilidad en el nombre de Dios, no por su propia fuerza, pero sí en el nombre de Dios. Y Dios lo hizo, Dios le Sí, y la le dio confianza seguía intacta. Así es. Tanto así que estamos hablando de ejemplos, ¿cierto? Sí. Y aquí tenemos un excelente ejemplo cuando cuando Caleb, independientemente de su edad, lo que dice es, ok, dame pues ahora ese monte que Jehová mencionó, porque me voy para ese monte, porque lo voy a conquistar, porque Dios me está acompañando. Al final, parafraseando, eso era lo que dice Caleb. Ahora, a mí me llama mucho la atención de eso, que Caleb entendió algo fundamental, y yo quiero saber la opinión de ustedes sobre esto. Y es que las bendiciones de Dios y la tierra que iba a reclamar cada tribu de Israel dependía directamente de la fe que tenían. Así es. Si yo tenía la fe para ir a pisar esa tierra iba a ser mía. Pero si yo no ponía mi parte y si yo no hacía la parte que me tocaba a mí, que era ir a pararme en la tierra, y si lo que me dominaba era el miedo, yo decía, no, allá están los gigantes. Venga, vámonos para esta otra parte que aquí está más fácil. Entonces la promesa no hubiera sido la misma para Caleb. Podemos aplicar eso hoy y depende de la fe con la que caminemos va a ser la promesa que reclamemos. Es que la fe sin obras es una declaración en el Nuevo Testamento elocuente y que armoniza con la reflexión que estás haciendo. La fe sin obras es muerta y estamos encontrando a un hombre con una fe que lo impulsa a una acción decidida. Él no tiene la menor duda de la grandeza de Dios operando a través de su persona para la conquista de una ciudad o de un territorio bien complicado. Pero es que eso no era, en el caso de Caleb, una dificultad práctica, porque Caleb sabía que Dios luchaba en lugar de él y que la promesa era que Dios entregaría la tierra. Así que Caleb está obrando a la altura de la fe y Dios entonces está bendiciendo esa fe, materializando la conquista. Genial. Y ahí hay algo que a mí me hace confrontarme hoy de manera práctica a los ámbitos más inmediatos de mi vida. Mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi comunidad. ¿Será que estamos dando realmente los pasos de fe y como dice el pastor, esa acción decidida para que Dios realmente me pueda dar lo que Él me ha prometido? ¿O será que estamos temerosos esperando que Él haga lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos? Porque eso es lo que hizo Caleb, eso es lo que nos está enseñando Caleb. Si Caleb no hubiera tenido esa disposición de decir, ok, ¿te acuerdas de ese monte que Jehová dijo? Ese es mío. Allá hay gigantes, no me importa. Ciudades fortificadas, no me importa. Yo voy para allá. A mí hay una cita bíblica que a mí me toca, me llega, me impacta, que está en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20. Dice, todas las promesas del Señor son en Él un sí y un amén. Amén es así sea. Quiere decir que todas las promesas del Señor se cumplen, pero depende de mí si creo la promesa o no la creo. O sea, es muy difícil, uno no se puede meter en la vida, ni en la cabeza, ni en la mente, ni en la experiencia de cada persona, pero es mi experiencia. De cuando yo leo este versículo, yo digo, la promesa de Dios se cumple. Está en mí creer o no creer, que se va a cumplir en mí. Y por ejemplo, yo cuando oro, cuando yo le presento al Señor alguna solicitud o alguna experiencia o alguna cosa, yo siempre reclamo las promesas de Dios, porque la Biblia me dice que en Él son sí y son amén. O sea, Dios nunca va a dejar de cumplir una promesa que Él haya hecho. El problema de nosotros muchas veces es que no reclamamos esas promesas y que no actuamos para que esa promesa sea hecha una realidad en nuestras vidas. Entonces, ese es el anhelo de Dios, es que nosotros actuemos para poder, porque no es solamente la promesa, es la promesa que nosotros asimilamos, creemos y entonces actuamos conforme a esa promesa. Y al que le quede alguna duda, que vea la historia de Caleb y que revise esa historia. Ahora,
¿Qué influencia podemos ver que tuvieron personas como Caleb y como Josué en lo que vendría para el pueblo de Israel? Vendrían generaciones en el pueblo de Israel seguidas primero de ese gran patriarca que fue Moisés, ahora había dado esa vara para que siguiera Josué, Caleb siendo un gran ejemplo, pero ¿cómo esto impacta a las generaciones venideras de los israelitas? ¿Qué impacto tiene esto en ellos? Hay unas situaciones dulces y amargas en las épocas posteriores a estos grandes hombres de fe que fueron Josué y Caleb. Cuando uno estudia el libro de los jueces, por ejemplo, uno va a encontrar subidas y bajadas. Momentos súper espectaculares de una generación o de hombres y mujeres que pusieron su confianza en Dios, pero también en esos mismos días y en esas mismas generaciones, gente que se vino a pique. Por ejemplo, uno de los textos más elocuentes en el episodio es que los ancianos que le sobrevivieron a Josué, la generación inmediata que le sobrevivió a Josué y por ende a Caleb, confiaron en el Señor, esperaron en el Señor, pero cuando ya esta generación no estuvo, las cosas empezaron a cambiar. Sin embargo, yo creo que es aplaudible lo que hicieron Caleb y Josué. Hicieron todo lo posible para que la generación que los sucedía confiaran también en Dios. De hecho, mi esposa destacó 3 asuntos relacionados con ellos que incluía como número 3, glorificar a Dios, porque Dios está presente. Entonces, por ejemplo, vemos a Caleb, perdón, siendo un impacto directo con un muchacho llamado Otoniel, que era su sobrino. Era su sobrino y Otoniel estuvo dispuesto a recibir la dirección del Espíritu de Dios en su vida y a darle libertad al pueblo de un bache que habían tenido y estaban siendo oprimidos por un tiempo. Creo que fueron como por 8 años aproximadamente. Entonces, Otoniel muestra que su tío fue una influencia positiva que lo impactó, de tal manera que me encanta ese pedacito que muestran de Otoniel, que es el primer juez de Israel, dirigido por el Espíritu Santo. Claro. Y no solamente Otoniel, sino también Axa, la esposa, Claro. o sea, que era realmente la hija de Caleb. Ella también muestra esa misma fe de su padre. Y yo cuando estudiaba esto me recordaba, hay un pastor que yo admiro muchísimo, es el pastor Pavel Govia, no sé si tú has oído de él. Sí, lo conozco. Tiene unos libros extraordinarios y en uno de sus libros él presenta sus testimonios, pero detrás de todo lo que él escribe uno puede percibir que esa fe que él tiene o esa fe que él desarrolló fue la fe que su padre le transmitió. Él muchas veces dice que él se levantaba en la noche y se iba al baño o a hacer alguna cosa y veía a su padre arrodillado al lado de la cama, orando y clamando a Dios en la madrugada. Cosa tremenda, ¿no? Claro. Es una fe que se transmite, pero porque hay acción, porque hay demostración de esa fe. Y nosotros, pues si queremos transmitir o pasar el testigo, necesitamos también ejercitar nuestra fe para que la generación que se levanta a nuestro lado pues pueda vivir una vida de fe, claro, como la nuestra o mejor que la nuestra. Así es, y precisamente ahorita hablábamos y ya estamos viendo cómo eso impacta a generaciones incluso por venir, pero ahorita estábamos hablando de la capacidad que nosotros tenemos de impactar los entornos en los que nos movemos, ¿cierto? Y a mí me asombra mucho, y precisamente Josefina ahorita tocaba el tema de los cristianos. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces, y me tocó verlo y me tocó escuchar experiencias de que el cristiano, por ejemplo, en entornos que no eran necesariamente cristianos, era la persona tal vez apartada, la persona como que no se mezclaba mucho con el resto de la gente porque la otra gente tenía otros intereses. Y en oficinas donde pude trabajar, esa era la percepción que tenían de los cristianos. Y eso me ponía a mí a pensar porque, en mi opinión, creo que no va por ahí. Nosotros, entiendo, somos personas que somos cristianos porque decidimos seguir a Cristo. Pero lejos de la perfección estamos igual que todo el resto de personas. Ahora bien, volviendo a esta historia de Caleb, yo miro cómo Caleb miraba al mundo y cómo los otros 10 espías miraban al mundo. Y a mí me parece que ahí viene el centro de cómo uno podría influenciar en las personas que uno tiene al lado. ¿Ustedes les ha tocado alguna vez convivir con una persona que tal vez se queja mucho y eso empieza como a chupar energía porque todo el tiempo te está recibiendo como quejas, como que todo es malo? Como decía alguien, sí.
¿Y qué tal tener personas como Josué y Caleb que ante una situación difícil te dicen, no, esto lo podemos hacer, esto lo podemos lograr porque Dios va con nosotros? ¿Qué tal si ese es el tipo de impacto que tiene el cristiano en el mundo? ¿Qué opinan ustedes? Pero mira, yo pienso que para nosotros actuar de esa manera como tú estás diciendo, eso todo se deriva de una relación. O sea, yo no puedo decir que confiemos en Dios si yo no he desarrollado una relación que a mí mismo me haga confiar en Dios. O sea, yo tengo que vivir una experiencia de comunión diaria, constante, de ver el poder de Dios manifestado en mi vida. Y cuando yo experimento eso, entonces tengo esa capacidad de poder... De ver lo que ellos veían. De poderle decir a otros, mira, esto es lo que Dios ha hecho en mí, y entonces poder transmitir esa fe que yo tengo. Claro. Pero mientras yo no viva esa experiencia con Dios, yo no voy a ver los milagros que Dios puede hacer en mi vida. Lo mencionaba yo en el sermón pasado, de que nosotros no veremos los milagros de Dios a menos que creamos en Él. Si nosotros no creemos en Dios, no vamos a ver que Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida. Pero si creemos en lo que Él dice, Claro. vamos a ver la manifestación de ese poder en nuestra vida y tendremos muchas cosas que contar. No, y que la Biblia fue súper clara con esta historia y nos dice, ok, ¿usted quiere la clave? Yo se la doy. Caleb tenía el corazón lleno de Dios. Claro, Amén, amén. ellos confiaban plenamente en Dios. Eran hombres que Ahora, desde la perspectiva de nuestra experiencia como cristianos adventistas, el nombre de nuestra iglesia tiene un mensaje. Esperamos a Jesucristo retornando por segunda vez a esta tierra con poder y grande gloria. Este mundo está en contra porque tiene el príncipe de este mundo, serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que quiere impedir que lleguemos a Canaán. Como trató de impedir la llegada de aquel pueblo a la Canaán terrenal, quiere impedir que nosotros lleguemos a la Canaán celestial. Aquella gente llegó, Josué y Caleb, noten que lo que se está destacando aquí es un asunto de fe, de confianza y de fidelidad a Dios. Y esto lo heredaron sus descendientes. Ahora bien, ¿qué de nosotros? Hay un episodio que se destaca supremamente importante. Yo incluso tengo un sermón preparado sobre esto y lo presento en algunos momentos especiales. Y es lo que Pablo, cuando le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, dice de la mamá y de la abuela de Timoteo. El hombre llega y mira a Timoteo y le escribe, mira muchacho, hay una fe poderosa en ti. Una fe no fingida, dice el apóstol. Ah, pero esa fe habitó primero en tu abuela Loida y también en tu mamá Eunice. En otras palabras, tú has heredado esa bendición. Y lo invita a no ser cobarde, ¿no? Sino a tener un espíritu siempre, no de cobardía, sino de dominio propio, etcétera. Y le recomienda mantener avivado el don que hay en él. Y Timoteo era un evangelista, era un discípulo, un seguidor del Señor, y era alguien que estaba dando alegrías de que la antorcha se estaba pasando gracias al ejemplo de las damas mencionadas. Así que los varones no nos sintamos incómodos, pero sí comprometidos. Porque las estadísticas dicen que las mujeres tienden a ser más espirituales que los hombres. Así mismo es. Así es. Pero tal vez puede ser porque buscamos a Dios con más pasión. No ¿Sí? sé si será porque tenemos más tiempo, tal vez, no sé. Sí, no necesariamente, pero tal vez puede ir en la misma personalidad, en las Son emociones. estadísticas que muestran, entonces se toma una población, se hace un estudio, las mujeres son más dadas a la oración, las mujeres son más dadas a testificar. Bueno, eso es tarea para que nos pongamos ahí al día. Los nosotros, varones sí. tenemos que ponernos Así las es. pilas, sí, porque aquí estamos con Josué y Caleb. Bueno, hay sus excepciones en los hombres también. Ahorita hablé del pastor Pablo Goya, que me impresiona todo lo que sucede con él. Es Seguro que sí. tremendo. Y no dejemos tampoco a Josué atrás, porque terminando aquí un poco la conversación de hoy, podemos ver que Josué hace algo también muy admirable al final de ese ministerio liderando al pueblo de Israel. Y es que uno se pone a pensar, ¿y qué hubiera hecho cualquier persona que hubiera liderado una gran campaña de conquista? Escoger lo mejor. Y si lo ponemos en términos humanos, prácticos de lo que son las prioridades del ser humano hoy por hoy, seguramente alguien que hubiera hecho eso y que tenía los honores para poder haberlo reclamado, lo hubiera hecho, hubiera dicho, no, esta es la mejor parte de la tierra, esto me corresponde a mí, y contrasta con un Josué que llega al último momento, espera que todo el mundo tenga su parte, y ahí él se Lo queda que con sobra, él. Qué lo que grandeza. sobra, tremendo, qué nobleza. Qué grandeza. Bueno, yo tengo dos cositas a mencionar brevemente. La primera, Caleb es, si se quiere, el primero que recibe.
pero no la tarea más fácil. En otras palabras, dame a mí lo más difícil de la conquista. Uno de esos dos hombres muestra también su humildad diciendo, yo quiero que mi prójimo no pase el trabajo que me va a tocar pasar a mí, porque yo voy a conquistar con la bendición de Dios la tierra de los grandotes. Gigantes. Y en otro lado, cuando yo estaba reflexionando, Jonathan, de todo corazón, a mí se me arrugó el corazón, chico. O sea, Josué, en otras palabras, me pareciera haber leído, eso fue mi sentimiento, que los israelitas dijeron, bueno, ya estamos vamos a darle a Josué este pedacito, ¿no? Sin embargo, fue un pedacito especial también, estaba cerca del tabernáculo, sí, mostrando el anhelo que tenía Josué de seguir estando cerca de Dios, pero al final no exigió nada, hermanos. Pudo haber dicho, no, hombre, después de esto están que me locos, tocaba, sí. Y digamos que humanamente tenía todas las de credenciales, claro. Pero no, qué grandeza la de este líder, tremendo. Un corazón supremamente, digámoslo, dadivoso, porque pensaba primero en el bienestar de los demás antes que en su propio bienestar. Eso mostraba dónde estaba el corazón de Josué. A mí hay un salmo, un versículo en el Salmo 27:4, que me parece que describe perfectamente lo que estaba pasando por la mente y por el corazón de Josué en ese momento. Dice, una sola cosa he demandado al Señor, esto buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Josué no le interesaba realmente nada más. Todo ese camino lo había llevado a esa conclusión. A mí, déjeme tranquilo viendo al Señor. Amén. A mí eso es lo que me interesa. Lo demás es lo demás. Lo demás Amén. es dejémoslo para los demás. Ahora, al inicio, y no podemos cerrar sin antes hablar de esto, dijimos que había un ejemplo perfecto. La Biblia está llena de buenas experiencias que nos ayudan a ver lo heroico de estas personas y aprender un montón, pero hay un ejemplo que es perfecto, que no se equivocó, que podemos tener la completa certeza de poder mirarlo sin asomo a la equivocación. Ya lo dijiste, Josefina, la vida de Jesucristo. ¿Cómo puede transformarnos? Acuérdense que aquí nos gusta hablar muy prácticamente. ¿Cómo puede transformarnos a nosotros estar contemplando esa vida? ¿Cómo creen ustedes que puede transformarnos? Bueno, es que cuando nosotros contemplamos al Señor Jesús hay un poder que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué logramos? ¿Qué podemos lograr a través de ese poder del Espíritu Santo? ¿Cómo explicarlo en palabras prácticas, Josefina? ¿Qué podemos lograr? Podemos lograr dejar a un lado el pecado, podemos lograr obedecer, que es algo que el Señor anhela que nosotros hagamos. Y que muchas veces no sale de nosotros mismos. Y que no sale de nosotros mismos. A mí me gustó mucho una, Josefina, para ir conversando de esto, y es, somos más capaces de conocer a Dios. Cuando estamos contemplando esa vida, es como si se nos abriera la capacidad de entender. Y eso a mí me dice mucho. Claro. Es algo que no solamente te suma en cuanto a mi comportamiento, sino también en cuanto a mi entendimiento. Así es, sí, cuando nosotros nos acercamos a Dios, estudiamos su palabra, nos enfocamos en Él, Él empieza, lo conocemos, lo llegamos a conocer tan profundamente que como dice la palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces podemos llegar a alcanzar esa experiencia de la salvación aún estando nosotros aquí, claro, y de la vida eterna. Sí. En lo que se estuvo estudiando y que mucha gente lo va a mirar con lujo de detalles, dice que Marco Iacoboni, un científico de la Universidad de California en Los Ángeles, hizo un estudio relacionado con la función de las neuronas espejo, que tiene que ver con la contemplación, o se activan cuando se contempla algo, y dice que la función de estas neuronas es, llega a la experiencia de la persona de ver reducida la distinción entre lo que se observa, entre observar algo y hacerlo. Claro. Interesante. No solamente cuando se activan estas neuronas, la distancia que hay entre la observación y la acción es prácticamente, se reduce a la mínima expresión. Entonces, la contemplación no solamente impacta aún en lo físico, porque llega a impactar, sino en el comportamiento, en el interior de la persona, en el carácter de la persona. Por eso la invitación del Señor es, miradme a mí. La reflexión así cortica es, ¿y cómo hago para mirar al Señor? Debo estudiar la palabra. Jesucristo declaró, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. En Lucas 24 encontramos a Cristo
cuando iba con los 2 discípulos camino a Damasco, que los llevó a las Escrituras y les contó lo que las Escrituras y los profetas decían de él. Si nosotros queremos conocer a Jesús, contemplar a Jesús, debemos tomar la decisión de ser estudiantes de la Biblia. Amén. Me hace, pastor, acordarme de una frase que dice Jesús a sus discípulos en algún momento, que dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es que no las van a entender. Y me imagino esa imagen de Jesús diciéndonos eso a nosotros. Daniel, Josefina, Jonathan, tengo un montón de cosas para decirles, pero necesito que me pongan aquí un poquito en contacto, porque si no, no las van a entender, no se las voy a poder decir. Qué importante no perder esa oportunidad de dejar que Jesús nos hable como Él realmente nos quiere hablar, y de toda la información que nos quiere dar. Así es, él cada mañana desea que nosotros tengamos esa cita especial con Él. Él todos los días espera que nosotros nos acerquemos a Él. Y yo a veces me lo imagino, porque a veces el agite de vida, los movimientos, el entrar, el salir, nos quitan ese tiempo con Él. Y yo siempre me lo imagino a Él mirándonos así con tristeza, diciendo: hija o hijo, estoy esperando que vengas aquí, que tengamos nuestra cita para que conversemos, para que hablemos, para instruirte, claro, para guiarte. Para que empieces bien el día. Empieces bien el día, sí. Y más con esa promesa de que si hacemos eso, vamos a tener una mirada como la que tuvo Caleb. Y en momentos de dificultad vamos a ser capaces de ver el que está realmente detrás del timón, del volante. Josefina, muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Con esto nos despedimos por esta semana. Fue un placer tenerlos en esta conversación. Esperamos sus comentarios. Esperamos que si tienen alguna pregunta la puedan hacer por medio de los comentarios aquí abajo del video. Así que los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Lighthouse Studios.